Libro de Génesis, capítulo 30, versículo 1 y versículo 2. ¿Cuántos están conmigo? Díganme amén. ¿Cuántos tienen sueño? Digan amén. Gloria a Dios por la hermana. Entonces usted va a estar muy pendiente de que no le gane el sueño. ¿Cuántos anhelan la palabra de Dios? Entonces leamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿tuvo qué? De su hermana. Y decía a Jacob, ¿cómo decía? 1, 2 y 3. Dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y he puesto por título a esta enseñanza con las palabras de esta mujer: dame hijos o si no, me muero. Dame hijos o si no, me muero. Y mi deseo, al igual que el de muchos de los que están aquí presentes, siempre fue tener hijos. Pero a veces los hijos se demoran en llegar. Hay familias que llevan quizá años esperando la llegada de un hijo a su hogar. Quizás se han practicado tratamientos, han buscado especialistas y han invertido mucho dinero tratando de tener un hijo. Otros se han quedado esperando en fe y que de forma natural puedan ver a su descendencia. Ahora, a mí también me pasó eso. Yo siempre soñé con tener una hija y Dios me permitió, a través de una promesa, en un sueño que yo tuve en mi juventud, tenía casi 20 años, estaba yo orando por mi familia y el Señor me permitió tener un sueño y me dio una promesa. Yo recordaba que ese día yo estaba en un hospital, ¿cierto? Y mi esposa estaba vestida de verde, pero de una bata verde, no de un vestido verde. Y en las manitos tenía la bebé, la tenía ahí. Y entonces yo la vi, yo saludé a mi bebé, yo empecé a llorar. Y cuando me levanté, pues yo estaba muy feliz porque Dios había escuchado mi oración. Y gracias a Dios ya la cumplió y nos dijeron que íbamos a tener una bebé. Vamos a tener una bebecita. Entonces, con mi esposa, en el mes de enero del año anterior, no de este año, sino del año anterior, decidimos dejar de planificar para tener nuestro primer hijo. Y iniciamos todo este proceso en enero. Entonces pasó el primer mes y pasó el segundo mes y nada que llegaba, ¿cierto? Y nosotros, bueno, seguimos haciendo la tarea, no hay problema. Llegó el tercer mes y el cuarto mes. Entonces, ya en el tercer mes, pues dijimos, no, pues es que ya tiene que desintoxicarse ella, ¿no? Para que las hormonas y toda esta cuestión, entonces su cuerpo está dejando ahí. Entonces, bueno, seguimos haciendo la tarea, seguimos intentándolo. Ya llegó el cuarto mes, el quinto mes, y ya empieza uno como a hacerse preguntas, ¿cierto? Uno dice: Dios mío, ¿qué está pasando? Señor, ¿será que no puedo tener hijos? ¿Será que algo está pasando en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? Y justo llegó mi papá. Me dijo: Rubén, vea, ya han pasado algunos meses y usted nada que cuaja eso. Entonces me dijo: ¿por qué no va y se hace unos exámenes? Hágase unos exámenes de laboratorio, porque bueno, eso no le va a quitar lo hombre, pero si hay algún problema ya sabemos por qué orar o un tratamiento y hágale. Entonces, claro, él me dijo eso y yo me preocupé porque yo dije: Dios mío, ¿cómo hago para demostrar que soy un perilla reproductor? 5 meses y yo empecé a buscar. Llegó el sexto mes, el séptimo mes y nada. El octavo mes y mi papá ya me veía y me decía: ya fue, ya miró. Y yo le decía: no, porque a mí me da pena hacerme un examen de eso. ¿Cómo hace uno para
para saber, pues dejando una muestra, y yo le tenía pavor a eso. Entonces ya estábamos muy preocupados hasta que llegó el 9º mes, y en el 9º mes mi esposa me dijo que estábamos embarazados, y fue una alegría muy grande para nosotros por 3 razones. La primera, pues que ya era yo el que le hacía señas a mi papá y le hacía porque ya tuve mi bebé. La segunda, la alegría de tener un hijo y saber que Dios cumplió su promesa. Pero la tercera, ya más de mi orgullo, pues que pude demostrar mi hombría, mi masculinidad, de que estaba hecho un perilla, que los perillas tenemos hartos hijos. Entonces, así como me pasó a mí, en esta historia de Génesis capítulo 30, vemos a Raquel, la segunda esposa de Jacob, haciéndole un reclamo a su esposo. ¿Cuál es ese reclamo que le estaba haciendo Raquel a su esposo? Dame hijos, o si no, me muero. A ver, ¿lo puede decir usted conmigo? 1, 2 y 3. Eso. Le estaba pidiendo un hijo. Ahora, ¿por qué le estaba pidiendo hijos? Dice el texto que porque tenía envidia de su hermana la fea, que no se llamaba Betty, sino que se llamaba Lea, Lea la fea. ¿Y por qué? Porque Lea ya le había dado a Jacob 4 hijos, mientras que Raquel, ¿cuánto le había dado? 0. Entonces esta mujer se sentía defraudada. Pero hay algo más profundo de por qué esta mujer le exigía hijos a su esposo. ¿Y qué significa en la Biblia, más exactamente en el Antiguo Testamento, tener hijos? ¿Por qué era tan importante para la nación de Israel, para la cultura de esa época? Porque era prescindible que hubieran hijos en el matrimonio, por 4 razones. Número 1, porque tener hijos era una señal de obediencia a Dios. Era una señal de que las familias estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. Porque Dios mandó en Génesis capítulo 1 versículo 28 y les dijo: fructificad y multiplicaos y sojuzgad la tierra. Es decir, que para la cultura judía, para los personajes del Antiguo Testamento, una de las señales de que estaban obedeciendo la voluntad de Dios era tener hijos. Por eso esta mujer le decía: yo quiero obedecer a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, dame un hijo, si no, prefiero estar muerto. La segunda razón por la que en una familia judía era tan importante tener hijos es que los hijos eran la señal de la bendición y de la prosperidad. Cuando había un hijo en una familia en el Antiguo Testamento, significaba que eran unas personas bendecidas y prósperas. Y entre más hijos, más prósperos eran las personas. Es decir, el nivel para medir la prosperidad en el Antiguo Testamento no lo daban las riquezas, sino que lo daban las ¿qué? La capacidad de tener muchos hijos, porque cada judío recordaba la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 2 y versículo 3, cuando dijo: y haré de ti una nación ¿cómo? Grande. Y para ser una nación grande, ¿qué se necesitaban? Muchos hijos. Pero también le dijo Dios: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, que en una familia del Antiguo Testamento no había bendición si no habían hijos. Por eso esta mujer le reclamaba y le decía: quiero ser bendita. Claro, Jacob no se veía importunado por esto, porque él ya tenía 4 hijos, pero esta mujer no le podía dar un hijo a su esposo. La tercera razón por la cual era tan importante en tiempos antiguos tener hijos es que al tener una nueva generación habían más soldados para la guerra.
Y por eso la nación crecía y se fortalecía militarmente. Por eso cuando usted lee en el Antiguo Testamento acerca de los hijos siempre simbolizan soldados para la guerra, engrandecer a la nación. Por ejemplo, miremos el Salmo 127, versículo 3, que es muy bonito, pero necesitamos saber cómo interpretarlo. Cuando el salmista dijo: he aquí, herencia de Jehová son los ¿qué? Los hijos, cosa estimada, el fruto del vientre. Ahora nos da la explicación por qué es tan importante para Dios los hijos en esa época, porque dice el versículo 4, sigue explicando como saetas. ¿Sí ve que ya habla de un lenguaje bélico, armamentista, como saetas en manos del valiente? Así son los hijos habidos en la juventud. Porque la pareja recién se casaba no era como ahora que decía: no, vivamos un poquito y después tenemos hijos. No, inmediatamente el deseo de una pareja nueva era tener muchos hijos. Entonces el versículo 4 ya nos da una respuesta más clara. El versículo 5 cuando termina y dice: bienaventurado, bendecido el hombre que llenó su aljaba de hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Eso le daba al hombre de la casa una plusvalía alta, porque podía enviar sus hijos a la guerra, cooperar a que el Estado creciera. Me acuerdo una vez que mi papá compró una cama en Armenia de una madera muy fina, y pasaron 3, 4 meses y nada que se le daban, 5, medio año y nada. No, señor, luego, hasta que mi papá dijo: nos vamos. Y nos dijo a los 3 hombres de la casa: Samuel, David, Rubén, se van y pónganse la ropa como si fueran gente mala. Y se van cada uno en su moto. Y llegamos al almacén y entonces, que la cama, ¿dónde está? Ay, señor, que cuando vamos llegando nosotros así: ay, señor, discúlpeme, ya la estamos terminando. ¿Cómo la quiere llevar? Claro, porque nosotros le dijimos: vea, lo que es con ese señor es con nosotros. Y si hay que darnos con todos los empleados, nos damos, porque con mi papá nadie se mete. Y ese es el sentimiento, el pensamiento de tener hijos para las personas en el Antiguo Testamento, de que daba una reputación, un honor, pero también daba seguridad a la nación, al país. Y la última razón por la que una mujer, una familia deseaba tener hijos, era que para ellos, para el pueblo judío, cualquiera de los hijos nacidos podría ser el Mesías prometido. Entonces toda la familia soñaban que el hijo que naciera de su vientre iba a ser el que iba a salvar y a restaurar a la nación de Israel. Por eso es que esta mujer hace este reclamo y le dice: si no tiene la capacidad de darme hijos, prefiero morirme. Prefiero la muerte antes que no tener hijos. Ella quería que en su vientre quizá estuviera la promesa del Mesías, que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Por eso, en el Antiguo Testamento vemos muchas historias de mujeres y familias estériles pidiéndole un hijo a Dios. A ver, ¿qué historia recuerda usted de un hombre, una mujer que pidió a Dios hijos porque no podía tener? Ana, la mamá de Samuel. Ella iba y claro, su esposo no era tan afectado porque ya él tenía hijos, pero ella le dijo el esposo: pero mujer, ¿por qué me pides hijos? Si tú eres mejor que tener 10 hijos, le dijo. Pero esta mujer decía: yo no quiero que piensen mal de mí, yo no quiero que la gente crea que yo no soy bendecida. Por eso venía al altar y lloraba por su hijo, por sus hijos. Pero lo bueno de la historia es que Dios escuchó y le dio no solo uno,
sino muchos hijos. Eso nos enseña que cada vez que usted viene a este altar y lo toca y le dice: Señor, bendice a mis hijos, el Señor escucha tu oración y escucha la oración que tú haces por tus hijos. Y así podemos ver otras historias como Elcana, su esposa, que no podían tener hijos. Hay 6 historias de esterilidad en el Antiguo Testamento. Y esto nos enseña una clara realidad, y es que la esterilidad no solamente era un asunto biológico, natural, sino que también era una enfermedad, una afectación espiritual. La esterilidad en esta familia no solamente era el hecho de tener un hijo en una cuna, sino que era un asunto espiritual. Quien no tuviera hijos en el pueblo de Israel era visto como una persona maldita, pobre, olvidada y desechada por Dios. Es por eso que Raquel le dice a su esposa: dame hijos o si no, me muero. Prefería morir antes que ser estéril o no tener descendencia. Pero ahora esa designación que les acabo de explicar ha cambiado. Este propósito de llenar y multiplicar la tierra fue modificado por Dios, porque lo hicimos bien. Creo que ya nos pasamos un poquito en el mandamiento y ya la tierra, ¿cómo está? Sobrepoblada. Ya hay millones de personas en el mundo. Entonces creo que hicimos bien la tarea. Así que Dios cambió el mandamiento, cambió la asignación. Así que ya hoy en día no está mal visto que usted tenga o no tenga hijos. En la iglesia ya no está mal visto que una persona o una familia no puedan tener hijos. Antes, por lo contrario, les ayudamos a orar para tener hijos, para que Dios haga un milagro en su vientre. Ya no se ve tan mal, y hoy la sociedad ha cambiado. Hoy en día ya las nuevas generaciones no quieren tener hijos. Ya los pelados, ¿qué dicen hoy en día? Uy, no. Entonces ya no quieren tener hijos, sino que quieren tener perrijos y gatijos. ¿Cierto? Quieren reemplazar a los hijos con una mascota, porque pues lo pueden dejar todo el día en un apartamento y no pasa nada, no llegan los del bienestar familiar. Sí. Entonces es algo irónico, Mire, yo a veces voy por el centro comercial y veo una mujer con un coche, una hermosura. Y como yo ya voy a ser papá pronto, entonces yo estoy cotizando cuánto vale un coche de esos. Y yo veo ese coche y digo: uy, Dios mío, ese coche vale como 2 millones de pesos, Señor. Uy, que voy a mirarlo para ver si lo puedo ver por ahí en internet. Y cuando me acerco a mirar la bebé, y yo: Dios mío, si mi bebé todavía no tiene un coche, pero esta le compra un coche carísimo, lujo. Porque esas son la tendencia hoy en día a pensar acerca de los hijos. Es más, aquellos que pueden tener hijos, aquellos que pueden tener 5 hijos y pagar y tenerlos bien vividos, solamente tienen uno y lo malcrían. Como tienen mucho dinero, le dan todo lo que quieran y ese sale malcriado, egoísta. Pero aquellos que solamente pueden costearse un hijo, ¿cuántos tienen? 5, 6, 7, 8 y 1. Eso es lo que a mí me quita el sueño por la noche. ¿Usted quiere saber qué está pensando el pastor de noche? ¿Por qué los que sí pueden tener muchos hijos? ¿Y por qué los que solo pueden tener uno? Solamente tiene eso, me quita a mí el sueño. Entonces les está diciendo que el mandamiento cambió. Antes, en el Antiguo Testamento, el mandamiento era llenar el mundo de personas. Ahora hay que llenar a las personas de Dios. Cambió totalmente. Antes había que llenar el mundo de personas, multiplicados, sojuzgad la tierra. Pero ahora el mandamiento no es ese. El mandamiento, ¿cuál es? Llenar a las personas de Dios. El mandamiento ya no es tener hijos físicos, sino tener hijos
espirituales. Por eso el mandamiento ya no es Génesis 1:28, sino que el mandamiento porque usted y yo debemos regirnos es Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso el énfasis del mandato divino para el día de hoy es tener hijos espirituales. Y a esos hijos espirituales, ¿cómo los llama la Biblia? Discípulos. Por eso quiero darle la primera lección, la primera gran idea de este mensaje, y es que el que tiene hijos espirituales ha logrado la bendición de Dios. ¿Me hago entender con el paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Quién tenía en el Antiguo Testamento la bendición de Dios? Los que tenían muchos hijos. Y ahora, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de hoy, ¿quién es una persona que ha logrado la bendición de Dios? Aquel que tiene ¿qué? Hijos espirituales. Esa es la verdadera bendición bíblica. Es por eso que nuestro clamor debe ser: Señor, dame hijos, o si no, me muero. Por eso tu propósito en la vida no es ser rico, ni ser influyente o famoso. No es tener un buen trabajo o una empresa. No, esas son las añadiduras de la bendición. La verdadera bendición no consiste en que cuando tú llegues al cielo y presentes a Dios lo que tú hiciste, cuando tú des cuentas al cielo, tú puedas decirle: Señor, estos son mis hijos espirituales. Mi propósito es tener muchos hijos espirituales, hacer discípulos. Porque cuando nosotros lleguemos a la eternidad y el Señor nos pida cuentas, nosotros no le vamos a presentar a Él la cuenta bancaria y decirle: Señor, mire lo que logré hacer. Mucho menos vamos a llegar al cielo y le voy a decir: Señor, mire esta copia de escrituras que tenemos acá. Vea, acá hay casa, carro, finca. Mire todos los prediales que tuve que pagar en un solo año. No, eso a Dios no le interesa. No vamos a darle cuentas a Dios diciéndole: Señor, mire la matrícula mercantil de mi negocio. O Señor, mire, este fue mi puesto de trabajo. Eso tendrá sin cuidado a Dios cuando le rindamos cuentas. Tampoco llegaremos al cielo y diremos: Señor, mire, aquí están todos mis diplomas universitarios, todos mis diplomas académicos. Todo eso que le acabo de mencionar es importante acá en la tierra, pero en la eternidad no vale nada. Al rendirle cuentas a Jesús, ¿sabe qué dice la Biblia que le vamos a presentar? Le vamos a presentar nuestras coronas, nuestros discípulos, a los que ganamos para Cristo, a los que pastoreamos y discipulamos. Por eso le rendiremos nuestros frutos a Dios, nuestros hijos espirituales. Por eso el que tiene hijos espirituales ha logrado la bendición de Dios en su vida y ha cumplido el propósito por el que vino al mundo. Así que quisiera que hiciéramos una evaluación de cómo está tu nivel de bendición. Hiciéramos una evaluación, porque mi interés no es que usted conozca esto, sino que usted lo entienda y lo aplique en su vida. Y quisiera hacerle una pregunta sencilla: ¿cuántos hijos espirituales tiene usted? Es muy sencilla. ¿Cuántos discípulos está haciendo usted? Solo una pregunta. Y claro, nuestra mente siempre quiere justificarse. Así como el profesor le pregunta al alumno y empieza a dar vueltas, y quizá usted en su mente diga: perdí la venida al culto. Se está refiriendo a los que ya gané, los que voy a ganar de este año, del año pasado. No de tanta vuelta, se lo va a simplificar más fácil. Todos estamos acá porque somos el resultado de un padre espiritual. ¿Quién fue el padre espiritual suyo?
¿quién lo llevó a los pies de Jesús? ¿Quién le enseñó la verdad del evangelio? ¿Quién lo discipuló para que usted aprendiera a orar, a congregarse, a servir, a amar a Dios? Hubo una persona que es el responsable de su vida espiritual. ¿Ya tiene el nombre de esa persona? Pudo haber sido este año, hace 30, 50, 80 años, pero hay alguien responsable de que usted esté acá. Entonces le cambio la pregunta: ¿usted es responsable de alguien acá? Hay una persona que usted está formando, que usted puede decir con la autoridad que decía el apóstol Pablo: mis hijos, le decía a los hermanos de la iglesia. ¿Cómo le decía? Mis hijos. ¿Por qué? Porque él los había ¿qué? Ganado y discipulado. Y si la respuesta es la verdad, no, pastor, yo estoy tratando de sobrevivir en este mundo, quiero decirte que Dios tiene la verdadera bendición para tu vida. Y la verdadera bendición es que tú tengas hijos espirituales. La esterilidad espiritual es una maldición. Así como en el Antiguo Testamento era maldita la mujer que no podía llevar en el vientre un hijo, así para los ojos de Dios hoy en día la esterilidad espiritual es una maldición. Por eso es que usted vino hoy a vencer esa esterilidad espiritual y clamar al Señor como lo hizo Raquel: Señor, dame hijos, o si no, me muero. Es orar al Señor y decirle: Señor, yo quiero tu bendición, quiero llevar a muchos a tus pies, dame hijos espirituales. Si ya tú tuviste la alegría de tener hijos espirituales, hay que orar: dame otro hijo espiritual, o si no, prefiero morir. Prefiero estar en la eternidad contigo que estar en maldición de esterilidad, de no tener discípulos. Dame hijos, o si no, me muero. Y lo primero que hay que hacer es cambiar nuestra manera de orar. Porque ¿qué es lo que pedimos a Dios? ¿Qué es lo que pedimos a nuestro esposo, al esposo de la iglesia? ¿Cuáles son sus oraciones más frecuentes? Déjeme saber cómo invierte usted su tiempo de oración. ¿Qué es lo que le pide a Dios usted? ¿Dame qué? Ya no le pedimos nada a Dios, gracias a Dios, ya lo tenemos todo. ¿Pero qué le pide usted? Entonces, dame salud, ¿cierto? Porque es lógico, si no tengo salud, me muero, ¿cierto? Entonces somos buenos para pedirle a Dios que nos dé salud. Pero Dios quiere que cambies tu oración y le digas: dame hijos, o si no, me muero. ¿Qué más le pedimos nosotros a Dios? ¿Qué es esto? ¿Sal para echarle a la sopa? ¿Dame qué? Señor, dame plata, o si no, me muero. Si no, no tiene sentido mi vida. No, hay que cambiar la manera de orar. Señor, dame hijos, o si no, me muero. Analicemos un poco más este pensamiento tan importante y tan profundo para nuestro tiempo, que es la bendición de tener hijos espirituales. Miremos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 en adelante. Estudiemos un poco lentamente, pausado. ¿Qué significa esto de que Dios quiere de tu vida que tengas hijos espirituales? ¿Está conmigo? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8. ¿Listo? Entonces aquí están unas instrucciones para la iglesia del Señor. Están las instrucciones para los hombres y están las instrucciones para las ¿qué? Para las mujeres. Ahora, estas instrucciones están fundadas en la parte de atrás que el pastor David nos explicaba hace 8 días, porque es el propósito, porque es el plan de Dios de que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es darte discípulos, darte hijos espirituales, que nadie se pierda. Si le preguntaran a Dios ¿qué quiere para tu vida?, ¿cuál sería la respuesta de Dios? Que tenga prosperidad, riqueza. ¿Cuál es el deseo de Dios? Darte hijos espirituales. Eso es lo que Dios quiere, lo que mueve el corazón
de Dios que envió a su Hijo para salvarnos. Entonces le da instrucciones a los hombres y le da instrucciones a las ¿qué? A las mujeres, ¿cierto? A ver, ¿cuántos hombres de Dios hay en esta mañana? Digan amén. Eso. ¿Y cuántas mujeres preciosas y bendecidas de Dios hay en esta mañana? Eso. Entonces mire, ahí el apóstol está dando instrucciones para la iglesia del Señor. Escuchemos las instrucciones para los hombres. Muy atentos los hombres. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Ese es el mandato. ¿Para quién? Para nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? A ver, levanten la mano todos los varones, sin pegarle al de al lado, porque si no, sin iras y contienda, usted ya empieza a pelear como cuando le meten el carro. ¿Qué es lo que quiere usted? No, levante las manos. A ver, sin iras, eso. Y cuando ore, usted levante las manos y usted cumple este mandamiento de Dios. Pero ahora viene para las mujeres y acá se pone tensa la escritura. Dice el versículo 9: asimismo, que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia. A ver, mujeres, ayúdenme a mirar si están cumpliendo el mandato del Señor. Revise la que tiene ahí al lado a ver si cumplió este mandato, ¿cierto? Hay alguien que vino mostrando mucho, entonces usted le va a decir: hermana, en el amor del Señor, ¿no? No le vaya a decir: la que muestra no va para el cielo. No. Con mucho respeto usted le va a decir: hermana, hay que vestirnos de manera ¿qué? Pudorosa y con modestia. Pero sigue diciendo, hermanas, tranquilas, respiren profundo. Sigue diciendo: ¿no con qué? Eso, revísele cómo está el peinado de su hermana. Ahí. ¿Sí se vino bien peinadita? ¿Sí? Sigue diciendo: ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ay, Dios mío, vuélvala y mire y más o menos calcule cuánto cuesta el outfit de esa hermana. Y mire si está cumpliendo ahí el mandato, el mandamiento, ¿sí? Si está más o menos costoso, entonces vamos a decirle: hermana. ¿Por qué? Porque viene el versículo 10 que nos explica como que a veces hay que darle más razones a las mujeres que a los hombres, ¿cierto? A los hombres, ¿qué le dijeron? Ore no. ¿Ore qué? Y no sea qué, tan peleón. ¿Y qué dijeron los hombres en la congregación? Pero a las mujeres ya les dice en el versículo 10: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Se lo explico para llegar ahorita al meollo donde quiero llegar. Hermana, para Dios es más importante cómo vives que cómo vistes. Y les hago la pregunta a las hermanas que están acá: ¿es para ustedes importante vestirse bien? ¿Es para ustedes importante verse lindas, verse hermosas, verse como princesas? Claro. Y la Biblia no está diciendo que deje de hacerlo. Por el amor de Dios, no vamos a hacer una campaña acá de sin maquillaje en la catedral. No, tranquila, no se preocupe. Lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es que lo que tú crees que es muy importante para ti, hay algo que es más importante para Dios. Y así como tú gastas tu tiempo para verte como hermosa, bonita para tu esposo, para tus hijos, así mismo tienes que sacar tiempo para que tu carácter se vea hermoso, bonito. Es más importante para Dios cómo vives y lo que sientes que cómo te vistes, porque Dios no juzga por las apariencias. Entonces las hermanas se pusieron bravas al leer esto. Y entonces imagínense lo que dice el versículo 11, que acá ya la cosa se pone aguda, grave. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y ya algunas hermanas dicen: pastor, lo de la ropa
me lo aguanto. Si antes me demoraba 1 hora arreglándome, ahora me voy a demorar 59 minutos y voy a ser más amable y más alegre y todo. Pero usted me está diciendo que la mujer aprenda ¿en qué? No. Y lo que dice el versículo 2 es peor. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar ¿en qué? Ay, ay, ay. Yo no he dicho nada, pero ustedes están hablando. Ahora le hago una pregunta sencilla. ¿Quién manda en su casa? ¿Cierto? Entonces, ¿quién tiene la última palabra en su casa? Y Dula ya lo aprendió. ¿Quién tiene la última palabra en su casa? ¿Y cuál es esa última palabra? Sí, señora. Sí, mamita. Lo que usted diga. Entonces, como el apóstol Pablo sabía que las hermanas de Catedral de Vida se iban a poner así porque dicen, vea, apóstol Pablo, yo no me callo ni que yo aprenda en silencio. Es que yo no soy su hija, yo soy. Ay, ¿cómo saben, no? Entonces, el apóstol Pablo discernió que íbamos a leer hoy en el culto de este versículo. Entonces, yo sé que las de Catedral de Vida me van a pedir una explicación de por qué estoy escribiendo eso. Entonces escribió el versículo 14. Hay veces hay que darle la razón. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Cierto? Y el versículo 15 termina diciendo, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Otra vez les pregunto, ¿será que le está diciendo a la mujer que se calle? No, le está diciendo, mujer, ¿tú crees que lo importante en tu vida qué es? Decir que tengo. Y todo esto que acabamos de leer, pero hay algo que para Dios es más importante. ¿Me hago entender? No les estoy diciendo que se pongan feas. No, les estoy diciendo que si se van a poner bonitas, hay algo más importante y es que mires tu forma de vivir. Asimismo, en la segunda parte el apóstol Pablo le está diciendo, hay algo más importante que hablar y es que la mujer se salvará engendrando hijos. Y volvemos acá al asunto donde iniciamos, los hijos. ¿De qué hijos está acá? Entonces yo quiero que levanten la mano todas las mujeres que están acá que son salvas, es decir, que ya tienen hijos. Levánteme la manito. ¿Cuántas veces fueron salvas? La pastora Mabel, ¿cuántas veces fue salva? 4 veces, eso. A ver, déjeme la manito levantada para mirar las que ya fueron salvas. Muy bien, bájeme la manito. Ahora levanten la mano las que no son salvas todavía, que no han tenido hijos, pero déjenlas levantaditas, porque de pronto hay un muchacho que la está mirando y le va a decir, hermana, yo la quiero hacer salva a usted. Así fue como yo le llegué a mi esposa. Yo vi que ella no iba a tener la salvación, entonces yo le dije, Michelle, te soluciono ese problema. Y ahorita ya que le solucioné y ya hice salva a mi esposa, vea, ya tiene un bebecito en la barriga que va a salir en julio. Pero gracias a Dios ya salvé a mi esposa. ¿Está refiriendo eso la palabra de Dios? No. ¿Por qué? Mire, porque dice la mujer se salvará engendrando hijos. Y a mí me enseñaron en la clase de biología que las mujeres no tienen la capacidad de engendrar. Los que engendramos somos los hombres, porque ¿qué es engendrar? Colocar una semilla. Si las mujeres no engendran, entonces ¿qué es lo que hacen las mujeres? Conciben, ¿cierto? ¿Qué es concebir? Recibir esa semilla y guardarla dentro para dar vida. Pero el versículo que dice que las mujeres van a concebir,
¿O que van a qué? Engendrar. Entonces, ¿la Biblia se está refiriendo a los hijos físicos? ¿Se está refiriendo a los hijos qué? Espirituales. Y lo que Dios está diciendo en este pasaje es: con el mismo espíritu, ímpetu que tú tratas de hablar, de relacionarte, Dios ha puesto en ti, mujer, la capacidad de engendrar hijos espirituales. Dios ha puesto en ti, mujer, un don especial para traer personas de la oscuridad al reino de la luz. Y no se está refiriendo solamente a los hombres o a las mujeres, sino que es un mandato para toda la iglesia de engendrar hijos espirituales, de dar a luz nuevas personas para el reino de Cristo. Por eso, mi amado hermano, el mensaje de esta mañana es lo que dijo Raquel. Debemos empezar a orar y decir: Señor, dame hijos, si no, me muero.